Bueno, en primer lugar, desde luego agradecerles mucho que me hayan invitado. Es una satisfacción muy grande este encuentro en forma de charla, aparte, como dijo Norberto, y que espero que efectivamente se convierta en una charla. Voy a tratar de hablar lo menos posible, aunque como tengo algunas cosas que decir, ya sabe el moderador que me corta, ¿no? Sí, para favorecer el debate. Me queda un cachetazo en la nuca porque no para. También quisiera después 5 minutos al final, en todo caso, para hablar de algo. Veníamos hablando al coche con Carlos y con Norberto, sobre la idea que tenemos varios abogados de interponer una querella por los crímenes cometidos en Gaza por Israel, basada en el principio de justicia universal, que me parece que puede ser de interés para ustedes también, ¿no? En todo caso, si así es, lo hablamos. Bueno, yendo a este tema, él dice que tuvo la suerte, y efectivamente ha tenido el honor y la suerte de poder ser juez en un juicio que es referencia, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Yo también tuve la suerte, para la mayoría de ustedes no me conoce, de estar en España en el momento en que se iniciaban las actuaciones por parte de Garzón en relación con los crímenes cometidos por las dictaduras argentina y chilena. Yo estuve exiliado en España, estuve preso en Argentina, estuve en diversas cárceles, me dieron la opción para salir del país y a fines del 77 recalé en España. Empecé a ejercer la profesión, participé en distintos organismos de derechos humanos, de denuncia de la dictadura. Posteriormente, cuando termina la dictadura, viene la democracia, los organismos tienden a disolverse, pero nosotros creamos una nueva asociación a raíz de las leyes de puntos finales de evidencia de vida y de los indultos, con la intención de denunciar la impunidad universalmente, ¿no? Producto un poco de toda esta actividad y de la actividad desarrollada aquí, y como fecha muy importante, el 20 aniversario del golpe militar, la actividad que nosotros desarrollamos en España, un fiscal español interpone una denuncia que dio origen a el juicio que se celebró en España y que tan importante resultó y colaboró para el fin de la impunidad aquí. Menciono este juicio porque la acción judicial en ese momento era por genocidio, precisamente. Y era por genocidio porque en la ley española había una serie de delitos que habilitaban lo que se llama la jurisdicción o justicia universal, es decir, la actuación de tribunales nacionales de un país respecto de crímenes cometidos en otro lugar del mundo, independientemente de la nacionalidad de las víctimas, de los victimarios, de los intereses del Estado, basado en la naturaleza del crimen. Una idea civilizatoria, una idea que es necesario fortalecer, de que respecto de los crímenes contra la humanidad, los distintos tribunales del mundo son competentes para investigarlos y juzgarlos. Mucho más teniendo en cuenta que la justicia internacional está secuestrada por las grandes potencias, ¿no? Como sabemos, el Tribunal Penal Internacional juzga a dictadores africanos, pero no va a juzgar en ningún caso a quienes están bombardeando países, no va a juzgar a los israelíes. Y por otra parte, tampoco los organismos internacionales van a dar vida a tribunales especiales o tribunales ad hoc, como se llama, como sí lo hicieron en algunos casos respecto de crímenes contra la humanidad cometidos en lugares respecto de los cuales a ellos les interesaba que se hiciera justicia. Por tanto, tenemos este gran problema de que esta es una lucha que solamente puede ser llevada desde las víctimas, desde las sociedades, y en la idea de que hay que forzar que se impliquen juzgados de distintos lugares del mundo para investigar estos hechos. En esto se basó la investigación de Garzón, porque cuando digo Garzón me refiero a toda la actuación que hubo en España, de luego los distintos tribunales que actuaron, pero Garzón es la figura conocida de todo esto, porque esto es importante retenerlo, en España no es posible perseguir delitos cometidos contra españoles en el exterior. Si la única forma que había era por la figura del genocidio. Entonces, esto nos determinó a nosotros que empezáramos a trabajar mucho en esta idea que está presente en la Argentina desde siempre. Acá se dice cárcel a los genocidas, yo ponía esto en un artículo, no se dice cárcel a los asesinos o cárcel a los violadores de niños, cárcel a los genocidas, si hay una conciencia de que acá hubo un genocidio. Pero luego cuando hay que conceptualizarlo esto, hay que teorizarlo, yo creo que cuesta más trabajo, pero no solamente más trabajo desde el punto de vista de la teorización,
sino que hablar de genocidio es decir mucho más que crímenes de lesa humanidad. Voy a tratar en nuestro caso, ¿no? Para abordar esto me es útil una categorización de un sociólogo argentino, de Daniel Feuerstein, que bueno, ustedes lo han citado en la sentencia, Daniel, que habla de distintos tipos de genocidios a través de la historia, ¿no? Y los divide en 4 categorías, de las que nos va a interesar a efecto de lo que estamos hablando la última, ¿no? Él habla de genocidios coloniales, cuando se destruyen distintos grupos de una sociedad para colonizarla, los postcoloniales para enfrentar la resistencia a estos grupos. Importante, los genocidios fundacionales o constituyentes, que son aquellos que definen para fundar una nación, como se hizo en Argentina con el exterminio de los indios, por ejemplo. Si la nación argentina se basa en gran medida en las tierras que se lo quitan a los indios y el exterminio que se produce de poblaciones enteras. Hoy veníamos hablando, en algún momento, no sé si con vos, de los Martínez de Oz. No sé, hermano, ¿cómo? Bueno, los Martínez de Oz tienen inmensas cantidades de tierras en todos lados que son producto del latrocinio, ¿no? Bueno, eso es quizá alguna sentencia ha calificado, siguiendo la estela de La Plata, como el primer genocidio cometido en Argentina. Y luego, y este es el que nos importa a efectos de nuestra historia actual, el que él llama el genocidio reorganizador. Es decir, el genocidio que se realiza para reorganizar una sociedad sobre bases distintas a las que tiene. Y para reorganizarla se necesita eliminar de la sociedad a determinados grupos que la componen, que la integran. En este sentido, la acción criminal no se dirige a individuos en forma indiscriminada, como si en los crímenes de lesa humanidad, sino que se dirige a eliminar individuos con el objeto de destruir sus grupos de pertenencia. Se secuestra, se tortura, se mata para destruir organizaciones a través de la eliminación de sus miembros, sean grupos sociales, sean grupos económicos, sean grupos culturales, vecinales, etc. Cuando se discutía esto en España, esta cuestión, y el debate era si eran genocidios, si eran crímenes de lesa humanidad, si eran crímenes comunes, etc., hubo aportes muy importantes, aparte de los aportes de las víctimas. Empezaron a venir detenidos desaparecidos, Madre de Plaza de Mayo, las abuelas, distintas personalidades, a declarar al juicio, pero el juicio iba creciendo. Cuando Basilingo, España, que aquí, como ustedes recordarán, decía en la televisión que tiró 30 personas al mar y en lugar de esperarlo un juez o un fiscal o la policía, lo esperaban los periodistas para hacerle notas, él fue a España con la idea de que le iba a pasar lo mismo. Y sin embargo, eso fue un debate también interno, se decidió detenerlo. Esto estimuló enormemente a que la gente viera de que se abría una vía, que existía una vía, en España, como también existía en otros países, ¿no?, de Europa, pero en España de modo especial por la universalidad del procedimiento, que existía una vía para poner en jaque a la impunidad de la dictadura. Entonces empezaron a venir distintos colectivos, empezaron a venir distintos grupos, y entre ellos vino una delegación de la FUA que dio cuenta detallada de más de 3.000 estudiantes universitarios desaparecidos. Fue Marta Maffei, que dio cuenta de 600 docentes y estudiantes secundarios desaparecidos, y fue la plana mayor de la CTA entonces, con un listado de los compañeros de los que hablaba Carlos, de 10.000 trabajadores desaparecidos aproximadamente, con sus nombres y apellidos, en un inmenso trabajo que se hizo en todo el país. Esta declaración fue vital porque demostró de que la acción no se dirigía, no fue un acto criminal generalizado, sino que se dirigía a la destrucción de determinados sectores, pero no de los estudiantes en general ni de los obreros en general, porque estudiantes tenían que seguir habiendo y los obreros eran necesarios, sino de aquellos que luchaban por sus derechos, que se planteaban la construcción de una sociedad distinta, etc. Es decir, una acción no indiscriminada. Y aquí viene por qué lo de genocidio.
La Convención contra el Genocidio define al genocidio como los actos que se cometen, actos diversos, matanza de los miembros del grupo, lesión grave, traslado de niños de un grupo a otro, etc., realizados con la intención de destruir un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Es decir, hay toda una discusión, y por eso no se aplicó la figura del genocidio aquí en gran medida, en el sentido de si entran o no los grupos políticos. Esto lo dejo para el debate, pero yo planteo, cuando la Convención habla de grupo nacional, aquí caben todos los grupos humanos, es decir, todos los grupos que constituyen una nación. Quiero decir, si la acción criminal se destina a destruir a todo el grupo que constituye, porque el represor es el que los constituye el grupo, ¿no? Los homosexuales, por ejemplo, no tienen conciencia de ser un grupo, pero si el represor decide que no puede haber homosexuales en un país y decide eliminar a todos los homosexuales, está cometiendo un genocidio porque está destruyendo un grupo. Lo mismo con los disminuidos físicos o psíquicos, con las culturas que pueden llamar degeneradas, de eliminar a todos los... En fin, montones de situaciones de este tipo. ¿Por qué es tan importante esto? Decía la profesora, el tema de la verdad judicial. Efectivamente, una cosa es la verdad que nosotros podemos conocer o que podemos tentar, y otra es que la justicia diga tal cosa, porque lo que abre es la posibilidad de sacar consecuencias sobre eso, incluso consecuencias para futuras acciones judiciales. Aquí no se trata, ustedes piensen, por ejemplo, para ejemplificar esto, las bombas atómicas en Hiroshima y en Nagasaki. Los norteamericanos no se proponían ahí crear una nueva sociedad en Japón, no se proponían eliminar a determinados sectores de la sociedad japonesa para construir un nuevo Japón, una nueva sociedad. Lo que se proponían era ganar la guerra, demostrar su poderío atómico, convertirse en potencia con supremacía mundial, etc. En cambio, en Argentina, para poner un ejemplo, lo que se buscaba era la destrucción de determinados grupos de la sociedad, del mismo modo que se hizo en España con el franquismo, del mismo modo que hicieron los nazis en su momento. Aquí lo que se procuraba era cambiar la sociedad. Tenemos que crear una sociedad occidental y cristiana, tenemos que combatir a los que se oponen al ser nacional, tenemos que eliminar finalmente el virus, la pus, que importan para esta sociedad determinados sectores, obreros combativos, estudiantes combativos, etc. ¿Y quién decide esto? Y aquí está el quid de la cuestión. La bomba de Hiroshima y Nagasaki fue una decisión que se tomó para ganar una guerra, decía, lo decidió el presidente con sus asesores, hubo quienes lo ejecutaron. Pero aquí fue distinto, porque aquí no fueron los militares, y aquí enlace un poco con lo que decía Carlos acerca de las insuficiencias de la justicia. Aquí lo que se produjo es que un grupo de la sociedad argentina, constituido por otros grupos, decidió el exterminio de otro grupo de la sociedad argentina. ¿Y por qué genocidio entonces? ¿Por qué no se está juzgando aquí, en los juicios, por qué no se están juzgando, por un lado, a todos los responsables de las empresas, de Ford, etc.? Entre paréntesis, cuando conté lo de que vino la gente de la CTA, al día siguiente me hizo acordar tu camiseta. Página 12 publicó el logotipo de la Ford con un alambre de púas diciendo que llegó el pasado me condena, ¿no? Una cosa así. Entonces fíjense la trascendencia que tuvo eso en aquel momento para demostrar la complicidad, no la complicidad, sino la coautoría de las empresas en todo lo que significó el golpe militar. Si nosotros pensamos, la pregunta es, ustedes saben, seguramente la mayoría de ustedes saben, que hubo aquí una sentencia muy importante del juez Ballesteros en relación con una causa llevada adelante por Alejandro Olmos, planteando de que la deuda externa, la privatización, el hecho de que se hicieran públicos adeudos privados, el hecho de la venta de las empresas públicas a precio vil, todo eso constituían crímenes que había que juzgar. En esa cosa estaba imputada Martínez de Oz. El juez, después de 10 años de investigación, da por probado que todo esto fue así, que era una deuda externa ilegítima, que puso de rodillas a la nación, una serie de consideraciones bárbaras, pero sin embargo luego dice al final, pero estos crímenes están prescritos, ¿no? Es decir, que lo que determina finalmente era que eran delitos comunes.
Si se piensa que Martínez de Hoz fue ministro de Economía de la dictadura, que Alemán fue secretario de Economía de la dictadura, que Cavallo fue funcionario de la dictadura, la pregunta es ¿por qué no han sido juzgados por estos crímenes? Y yo creo que en gran medida es porque la idea esta de que los responsables son los que apretaron los gatillos, los responsables son los que picanearon, los responsables son los que secuestraron, pero los verdaderos responsables de esto son el grupo social que determinó, que tiene nombres y apellidos también, aunque significan nombres y apellidos, que decidió esta política. Por tanto, el tema de calificar el hecho como genocidio tiene una importancia muy grande para calificar qué es lo que ocurrió en nuestro país, por una parte, para que las futuras generaciones sepan que acá hubo un propósito de exterminio de determinados sectores de la sociedad y no un ataque masivo y generalizado contra la población civil, que es lo que define el crimen de lesa humanidad, y para que esto dé lugar también a juicios en los que se juzgue a los responsables económicos, a los sectores sociales de las distintas empresas que fueron coautores del genocidio. Es difícil llegar a esta conclusión si hablamos de crímenes de lesa humanidad, porque los crímenes de lesa humanidad efectivamente son cometidos normalmente por quienes los ejecutan con algunas órdenes, pero no son grupos de la sociedad los que los desarrollan. Que no son los ideólogos, sino... Sí, bueno, entonces... son los organizadores ideológicamente los autores del golpe de Estado y del genocidio. Sí, pero la pregunta es ¿por qué? Aquí ya no hay, porque claro. Él hablaba que tenemos que preparar para el juicio del 2016 y se nos aleja la justicia. Y sin embargo, si lo mirás desde una perspectiva internacional, Argentina es el país del mundo donde más justicia se ha hecho en relación con eso. Y si hemos logrado hacer esto, juzgar, hay más de 500 condenados, hay más de 1000 procesados, se han dictado, con referencia en la primera sentencia en la que estuvo Norberto, sentencias que reconocen el genocidio, la pregunta es ¿por qué no se nos aleja cada vez más la justicia y por qué no se profundiza más en el proceso, ¿no? Y yo creo que en parte eso, desde luego hay muchos factores, ¿no? Pero en parte es porque no se ha logrado plasmar fuertemente la idea de que hubo acá en nuestro país un genocidio y que por tanto es necesario juzgar y someter a juicio con todas las consecuencias que eso tiene a los sectores sociales que impulsaron a los militares a cometer el crimen, ¿no? Bueno, eso es más o menos lo que yo quería decir sobre este tema. A ver si se me queda alguna... Hablaste de prescripción, que la Corte determinó después que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, eso es importante. ¿Te hablé de prescripción? Claro, entonces digo que la Corte Suprema bueno, en un fallo determinó que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Entonces, realmente si pudiéramos entrar en una brecha para entrar a juzgar a que ahora se está tratando, ¿no? A los civiles, por eso se habla de golpe cívico-militar o de dictadura cívico-militar, no pueden oponer el tema de la prescripción porque serían delitos sin prescripción. Claro, el tema es me da lugar esto a algunas cuestiones relacionadas con que el genocidio no está incorporado en la legislación argentina. La sentencia esta, que yo he valorado, aparte escrito sobre este tema, sobre Juan Berni y sobre Chocolás, habla de crímenes de lesa humanidad en el marco del genocidio. Yo digo, es la primera importantísima sentencia, pero el genocidio es el crimen mismo, no hay crímenes de lesa humanidad en el marco del genocidio. O se trata de crímenes de lesa humanidad o se trata de genocidio. La oposición que se ha hecho a esto es que una de ellas, muy fuerte, es de que la figura del genocidio no está incorporada en la legislación argentina. Pero lo cierto es que llamativamente lo que no está incorporado en la legislación argentina son los crímenes de lesa humanidad. Esto es lo que no está incorporado. En esos términos. No hay ningún artículo del Código Penal ni ninguna ley especial que haya incorporado las figuras de crímenes de lesa humanidad. Y sin embargo, a la Convención contra el Genocidio se adhirió a Argentina en 1956, la libertadora
determinó la adhesión de Argentina a la Convención contra el Genocidio. Y esa convención establece la obligación de los estados firmantes de perseguir el genocidio cometido en su propio territorio. Lo que pasa es que luego esto no se desarrolló, no hay artículos en el Código Penal, no hay sanciones penales establecidas, pero esto, como se ha resuelto por los tribunales internacionales o nacionales de otros países, se ha resuelto aplicándole a los delitos que se categorizan como genocidio las penas correspondientes a cada uno de los delitos que se cometen: homicidio, torturas, violaciones, exactamente igual. Porque el problema no es, que luego haber podido expresarlo, el problema no es la cuantía de la pena es la misma, trátese de crímenes de lesa humanidad y genocidio. Sí, claro. El problema va mucho más allá. Es conceptual, ¿no? Y entonces, llamativamente, porque el concepto de crímenes de lesa humanidad es más amplio, se ha aplicado este criterio, ¿no? La Corte efectivamente estableció este tema de la imprescriptibilidad, y esto fue muy importante porque en España, por ejemplo, en relación con los crímenes del franquismo, dicen que no lo juzgan porque los crímenes de lesa humanidad ahora están en la legislación española, pero no estaban incorporadas en el momento en que se cometieron, ¿no? Y sin embargo aquí, y esto es un salto enorme de la jurisprudencia argentina, se han planteado que se realizaron en el contexto de crímenes de lesa humanidad, planteando que eran delitos de carácter internacional y no tenía relevancia que no estuvieran incorporados al derecho interno, ¿no? Bueno, salió muy medio técnica toda esta historia. Yo finalmente lo que quiero transmitir es que a mí me parece que el tema tiene su importancia, no es un tema central probablemente, pero bueno, fue el título que se le dio a la charla, y que me parece vital que se pueda investigar y juzgar a los responsables, a los Blaquier y a todos los responsables de grandes empresas de este país, y a quienes formaron parte de los equipos económicos de la dictadura, ¿no? Porque ahí se van a encontrar los verdaderos instigadores y copartícipes de todo esto, ¿no? La pregunta es por qué esta gente que es la responsable de todo esto, que se ha enriquecido a través de la historia argentina, que se ha enriquecido con la dictadura, manifiestamente, con Asíndar, etcétera, por qué no responden no solamente con penas, sino con sus bienes por todo esto, ¿no? ¿Por qué no se les confiscan tierras, etcétera? Esto tiene que ver, esto está abierto para el debate, el por qué, pero creo que en medida importante es porque no se clarifica debidamente esta cuestión del genocidio, ¿no?